Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Durante casi 2 décadas, un genio matemático con delirios de destruir la sociedad industrial sin ayuda de nadie, plantó o envió bombas potentes a víctimas inocentes y desprevenidas. Fue una ola de caos que mató a 3 personas e hirió a más de 2 docenas. En la investigación más grande y costosa en la historia del FBI, los agentes pasaron 17 años buscando al terrorista escurridizo, conocido como el Una Bomber. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. La primera bomba apareció en la primavera del año 78. El daño que causó fue mínimo, pero su impacto sería enorme. Cada nueva detonación, el terrorista aprendió un poco más sobre bombas, y la policía aprendió un poco más sobre el hombre que las envió. Sus objetivos eran universidades y aeronaves, y el FBI lo llamó el Una Bomber. Soy James Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Antes de saber del nombre de Ted Kaczynski, sabíamos que estábamos ante un genio descontento. Lo que no sabíamos era cuán inteligente o enojado en realidad estaba, o qué tan lejos llegaría. Al tiempo que él estaba perfeccionando con detalle sus bombas, mejorábamos nuestro perfil. Todo era cuestión de quién terminaría primero. El Una Bomber. El 25 de mayo de 1978, un profesor de ingeniería llamado Buckley Christ de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois, se presentó en la sala de correos con un paquete del tamaño de una caja de zapatos. El profesor Christ figuraba como el remitente y no conocía a la persona a la que iba dirigido. El guardia de seguridad del campus, Terry Marker, agregó que podría ser una bomba. ¿Estás bien? Aunque la bomba explotó, no causó mucho daño. Esto dio origen a un periodo de 20 años de violencia que dejaría perplejo al FBI y aterraría a la nación. El 15 de noviembre de 1979, el vuelo 444 de American Airlines despegó de Chicago con destino a Washington, D.C. Mientras el Boeing 727 alcanzaba la altitud de crucero, la cabina se llenó de humo. Fue un caos. El avión fue desviado al aeropuerto de Dulles, en Virginia. Una docena de personas recibieron tratamiento por inhalación de humo. De no haber sido por un cable defectuoso en la bomba, más de 100 personas hubieran sido asesinadas. Bombardear una aeronave es un delito federal. El FBI intervino. El agente Chris Roney del FBI examinó la evidencia de la bomba en la aeronave. En esencia era una caja de madera que parecía hecha a mano. Descubrimos que contenía un interruptor barométrico y otros componentes de encendido, baterías, cables y un contenedor para la carga explosiva. El interruptor barométrico iba a activarse cuando la presión cambiara en el compartimiento de equipaje, lo suficiente para cerrar el interruptor o permitir que el interruptor barométrico funcionara y detonara la bomba. El uso de un interruptor barométrico sensible a la altitud le indicó al FBI que estaban lidiando con un criminal astuto. Roney comenzó sus investigaciones con la policía de Chicago. Estaba buscando algo para comparar con el dispositivo en la aeronave. En la Universidad de Northwestern, una investigación exhaustiva reveló la existencia de 2 incidentes menores que no parecían tener relación. Además de aprender sobre el dispositivo que hirió a Terry Marker, Roney se enteró de otro. El 9 de mayo de 1979, otra bomba estalló en la Universidad Northwestern, hiriendo gravemente al estudiante graduado John Harris. Su diseño era casi idéntico al de la primera.
Pero como los incidentes fueron relativamente menores, las autoridades de entonces no los relacionaron. Al pensar que se trataba de la broma de un aficionado, los restos recuperados fueron desechados. Basándose solo en las fotografías, Chris Roney concluyó que las 3 bombas eran obra de la misma persona. Hubo técnicas de construcción, la forma en la que se cortó la madera, la manera en que se ensambló, las marcas en la madera, la forma en que se usó la cinta. Era evidente que en las fotografías era la misma que en los casos anteriores. Las bombas caseras colocadas dentro de cajas de madera estaban hechas de componentes comunes: tornillos y clavos, pólvora sin humo y cinta negra. Los componentes habían sido hechos en casa y pulidos para hacerlos imposibles de rastrear. Algunos componentes no fueron elaborados, sino más bien tallados y manejados con detalle. Y se podía notar que fueron manipulados y cambiados a gusto. Me di cuenta de que alguien invirtió una gran cantidad de tiempo disfrutando de armar esta bomba. El FBI se percató de que estaban lidiando con un dinamitero en serie, uno que estaba apasionado de su destreza. En la década de los 50, un joven tímido e inteligente de los suburbios de Illinois llamado Ted Kaczynski se saltó un grado en la escuela primaria. Era introvertido, prefiriendo encerrarse en su habitación para estudiar, en especial para estudiar química. Era un prodigio con el nivel de inteligencia de un genio. Su coeficiente intelectual superó los 170. Ingresó a Harvard a los 16 años y se graduó en 3 años en 1962. En 5 años recibió su doctorado de la Universidad de Michigan. Como un ayudante de profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, en California, Kaczynski no era un profesor popular ni extrovertido. Casi nadie lo llegó a conocer. En 1969, renunció de manera repentina. La naturaleza social de su posición como profesor era demasiado para Ted. Tan solo no parecía encajar. Para 1971, Kaczynski decidió abandonar a la sociedad por completo. Compró 6 hectáreas de terreno en una zona rural en las afueras de Lincoln, en Montana, a casi 2.000 metros por encima de la sociedad de la que iba a deshacerse. Construyó una cabaña de apenas 7 metros cuadrados, sin electricidad ni agua corriente. Ahí se sentaba solo a leer y escribir. Una de las cosas que Ted escribió fue un ensayo de 23 páginas en contra de la obsesión del hombre moderno con la tecnología y el progreso científico. Escribió que la investigación científica resultaría en la inevitable extinción de la libertad individual. Le envió una copia a su hermano David. David lo leyó y lo metió en un baúl donde permaneció guardado por 25 años. Ven para acá. En junio de 1978, Ted Kaczynski salió de su cabaña para trabajar con su hermano en una planta de corte de espuma en Illinois. El extraño comportamiento de Ted llegó a ser excesivo y su hermano se vio obligado a despedirlo. Ted había insultado a una trabajadora que se rehusó a sus insinuaciones. Ted se enfureció y en un año regresó a su cabaña en Montana, jurando nunca volver a ver a su familia. El tratar de encajar como una persona agradable era muy frustrante para el genio introvertido. Ted se excluyó aún más, pensando que el hombre moderno no sería capaz de comprenderlo. Comenzó a ver a la sociedad civil como un obstáculo que necesitaba ser superado. Con el tiempo, Ted se adaptó a su vida de pocos lujos. Se encargó de cultivar su propia comida y ser autosuficiente. Tenía pocas amistades y optó por su propia compañía en los bosques de Montana. Ted rara vez iba a Lincoln.
Cuando lo hacía, era para leer libros de referencia en la pequeña biblioteca de la ciudad. El 3 de mayo de 1980, Ted Kaczynski montó su bicicleta casera hacia Lincoln. Esta vez no iría a la biblioteca. En vez de eso, tomó un autobús hacia Helena y se registró en el Hotel Helena Park para una breve estadía. Al día siguiente se dirigió al oeste. Ted tenía asuntos urgentes de los que tenía que ocuparse. Percy Wood, el presidente de United Airlines, recibió un paquete en su casa en los suburbios de Chicago el 10 de junio de 1980. Unos días antes, recibió una carta de un extraño que prometió enviarle un libro, el cual, de acuerdo con la carta, tenía un gran significado social. Wood colocó el paquete en el mostrador de su cocina, lo abrió y sacó el libro Ice Brothers, de Sloan Wilson. Wood estaba confundido. ¿Por qué este libro era de importancia social? Abrió la portada. Wood casi fue asesinado. El dinamitero había aumentado la apuesta con su cuarto y más poderoso dispositivo hasta entonces. Los técnicos de bombas del FBI y de la ATF llegaron a la escena. No tardaron en identificarlo como el trabajo del dinamitero en serie. Hasta ahora, cada bomba había sido casera con un cableado y construcción similar. En la cuarta bomba, el terrorista dejó una marca. Grabada en un pedazo de metal estaban las letras FC. Sin duda, las iniciales fueron puestas ahí a propósito. Estaban protegidas de forma tal que sobrevivieran a la explosión. No tenía sentido tenerlas allí. No sirvió para nada excepto para decir, aquí está, mi firma, aquí está un rasgo distintivo. El FBI solo podía especular con lo que FC significaba. Para entonces, los investigadores del FBI ya le habían asignado un nombre. Había atentado contra universidades y aeronaves. Lo llamaron una bomb. Un por universidades y A por aerolíneas. Nombrarlo fue fácil. Encontrarlo sería mucho más difícil. Agencia Federal de Investigación, Departamento de Justicia. En 1981, con FC como su mejor pista, el FBI comparó a miles de personas con esas iniciales. Pero el Unabomber no estaba inactivo. En octubre, un paquete fue encontrado en un edificio en la Universidad de Utah. Era una bomba casera. Por suerte no servía. Ahora los investigadores tenían un dispositivo intacto y quizás un componente que podría rastrear. Llevaría tiempo averiguarlo. El Unabomber siguió trabajando. En la primavera de 1982, un paquete destinado al profesor Leroy Wood Pearson estalló en las manos de un asistente académico en la Universidad de Vanderbilt. La bomba estaba hecha de los materiales habituales con las iniciales de FC entre los restos. Los investigadores pasaron incontables horas estudiando cada detalle de los dispositivos del Unabomber. La pista más extraña surgió de pronto. Las dos últimas personas a las que fueron dirigidos se apellidaban Wood. Wood significa madera y esta desempeñó un papel importante en cada una de las bombas, es decir, estaba presente en todas las bombas. Incluso cuando no era necesario. De hecho, si no tenía madera, ponía ramas para que estuviera ahí. Hubo referencias a la madera en direcciones y nombres de personas en todas partes.
El inspector del laboratorio del FBI, Doug Diedrich, de la unidad de rastreo, es también un experto en madera. Los materiales pueden indicar algo sobre esa persona, pueden indicar en dónde podría vivir, lo que hace para ganarse la vida. Y esa fue una de las cosas en las que me involucré, sobre todo, en tratar de determinar de dónde venían estos tipos de ramas, en qué área geográfica, en qué parte del país. Este enfoque parecía una posibilidad remota, pero la falta de pistas dejó a los investigadores con pocas opciones. A medida que la investigación del FBI se intensificaba, también lo hacía el poder de los dispositivos de Luna Bomber. El 2 de julio de 1982, el profesor Diogenis Angelakos, de la Universidad de Berkeley de California, un esposo leal y un profesor popular, notó un objeto extraño en el piso de la sala de café del departamento de computación. La explosión lo hirió de gravedad y le arrancó los dedos. Mientras yacía aturdido, encontró una nota escrita a máquina. Funciona. Te dije que funcionaría, RB. El FBI rastreó a todos los que se llamaban Wu en Estados Unidos y a todos con las iniciales RB. Una enorme e intensa labor, pero sin resultado. Aquí está el problema. La nota era un engaño. Tendrán que encargarse de esto. ¿Cuánto tiempo? Otra pista surgió al día siguiente de la explosión. Un custodio que trabajaba en Corey Hall, el edificio donde la bomba estalló, vio a un hombre con un bigote delgado y una sudadera vagando en el pasillo la noche anterior. El trabajador, sin embargo, no pudo recordar suficientes detalles para ayudar a un dibujante a hacer un bosquejo. Angelakos estaba malherido y requirió una larga estadía en el hospital. Ya no era capaz de cuidar de su esposa inválida. Ella murió un mes después de la explosión. En mayo de 1985, en ese mismo edificio, el estudiante graduado de Berkeley, John Hauser, un capitán de la Fuerza Aérea, observó en el suelo una carpeta con 3 anillos que estaba encima de otro objeto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios, ayuda! ¡Ayuda! ¡Vengan acá! Hauser acababa de aplicar para el entrenamiento de astronauta. Lo que no sabía es que mientras yacía herido había sido aceptado en el programa, pero nunca volvería a volar. Su anillo de la Academia de la Fuerza Aérea fue encontrado incrustado en la pared al otro lado de la habitación. De forma irónica, el profesor Angelakos estaba cerca cuando la bomba explotó. Corrió a ayudar a Hauser. Las investigaciones relacionadas con el Luna Bomber, realizadas por el FBI, la ATF y el Servicio Postal de los Estados Unidos, se habían convertido en una rutina frustrante. Los componentes de las bombas recuperadas fueron empaquetados y enviados al laboratorio del FBI para futuras comparaciones. En los próximos años habría muchos de estos análisis. El 8 de mayo de 1985 se recibió un paquete en la corporación Boeing, en Auburn, Washington. Estaba dirigido solo a la compañía. Era pesado y tenía muchas postales. Oye, Mark, ven a ver Un esto. empleado de la sala de correo llamó a seguridad. El paquete fue radiografiado y mostró que contenía una bomba casera. Tenía FC estampado en las tapas. Si el empleado hubiera abierto el paquete, lo más probable es que lo hubiera matado a él y a cualquier otra persona cerca. El 15 de noviembre de 1985, el Dr. James McConnell, un profesor de psicología en la Universidad de Michigan, recibió una carta y un paquete de Ralph C. Kloppenburg. El remitente se describió a sí mismo como un estudiante de doctorado. Escribió: «Me gustaría que leyera este libro. Todos en su posición deberían leer este libro». Mientras leía, su asistente abrió el paquete.
La explosión hirió de gravedad al asistente y dejó sin audición al Dr. McConnell. Los inspectores continuaron analizando las bombas. Estaban evolucionando a medida que el Unabomber mejoraba su diseño. Pruebas exhaustivas de laboratorio demostraron que se estaban volviendo más sofisticadas y más poderosas. Los agentes estaban frustrados. Progresaban muy poco para determinar la identidad del Unabomber. Sus análisis confirmaban lo que ya sabían. Si los paquetes seguían llegando, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien fuera asesinado. Rentec. Hugh Scruton era dueño de la tienda de computadoras Rentec en Sacramento, California. El 11 de diciembre de 1985, a la hora del almuerzo, Scruton se dirigió a la puerta trasera que llevaba al estacionamiento cuando observó algo. Parecía un bloque de madera con 4 clavos con las puntas hacia afuera. La explosión fue violenta, haciendo un agujero enorme en el pecho de Scruton, que dejó expuesto su corazón. Ahora el Unabomber era un asesino. La bomba que mató a Hugh Scruton era la más poderosa hasta el momento. Consistía en un tubo dentro de otro tubo y tenía todas las mismas características que las otras, hasta el grabado FC en un extremo. Ahora la investigación del Unabomber era un caso de homicidio. Los investigadores se apegaron a su estrategia de mantener en secreto los detalles del caso, por temor a que el Unabomber se enterara de lo que sabían, o peor, alentara a los imitadores. Los investigadores estaban desesperados por una pista sólida. Ted Kaczynski siempre estuvo activo en su cabaña aislada. Cuando no estaba haciendo bombas, estaba escribiendo su filosofía que lo justificaba. Para Ted Kaczynski, la sociedad tecnológica era un horror, definido por la destrucción de la Tierra y de los seres humanos, asemejándose a algo un poco más que robots sin mente. En la historia de Ted, cualquiera que estuviera participando en la dependencia de la raza humana de la tecnología era un villano. Gracias. ¿Puedes revisar estos documentos? El 20 de febrero de 1987, una secretaria de la tienda de computadoras CAM en Salt Lake City miró por la ventana de su oficina y vio a un hombre en el estacionamiento que ponía un objeto en el suelo. Una hora más tarde, el dueño de la tienda, Gary Wright, estaba en el estacionamiento. Observó el objeto en el suelo. Era un bloque de madera con 4 clavos con las puntas sobresaliendo. Wright quedó con heridas graves, pero sobrevivió de forma milagrosa. Mientras la policía recorría las estaciones de autobuses y las empresas locales en busca de un sospechoso, un boceto fue elaborado con la descripción de la secretaria. Sin duda alguna, era la imagen de un hombre disfrazado. El boceto no sirvió para atrapar al Unabomber, pero podría haber servido. Sabiendo que fue visto, el Unabomber pareció desaparecer. Después de 9 años de bombardeos, los incidentes relacionados con el Unabomber tan solo cesaron después de la explosión de Camp en 1987. La investigación había continuado, pero todas las pistas disponibles se habían agotado. Después de 6 años de silencio, los investigadores tenían la esperanza de que el Unabomber hubiera sido encarcelado por algún cargo no relacionado o hubiera muerto. De cualquier forma, no hubo más ataques. Pero Ted Kaczynski no estaba ni muerto ni en la cárcel. Había pasado los últimos 6 años prácticamente solo. Conforme en su rutina diaria, cuidando el jardín, cazando, escribiendo y visitando la biblioteca, Ted siempre se las arregló para estar al tanto de los eventos. En 1993, después de una pausa de 6 años, varios eventos muy divulgados impulsaron al Unabomber a salir de su retiro. El violento asedio en Waco, Texas, entre la ATF y el culto religioso de los Davidianos,
y el bombardeo del Centro Mundial de Comercio creó un ambiente político violento. El Unabomber regresaría en un ataque de violencia propio. El Dr. Charles Epstein es un renombrado genetista de la Universidad de San Francisco. El 22 de junio de 1993, se sentó en la mesa de su cocina para abrir su correo, incluyendo un sobre con relleno que había llegado ese día. La explosión hirió de gravedad al Dr. Epstein. Después de 2 horas y media de cirugía, se estabilizó y tuvo mucha suerte de estar vivo. Dos días después, el 24 de junio, el Dr. David Galern, un prominente científico informático de la Universidad de Yale, llegó temprano a su oficina para abrir el correo del día anterior. Herido en su brazo derecho, ojo y abdomen, Galern luchó para ponerse de pie y salir por la puerta en busca de ayuda. El FBI determinó con rapidez que la bomba de Epstein y la bomba de Galern eran idénticas, llenas de clorato de potasio y polvo de aluminio. Ambos dispositivos habían sido colocados dentro de una caja de madera hecha a mano. Pocas horas después del estallido llegó una carta a la sala de correo del New York Times. Era de un grupo anarquista autodenominado FC, que se atribuía la responsabilidad de los bombardeos recientes. El FC prometió más comunicados en el futuro. Se proporcionó un número de identificación al Times para garantizar la autenticidad de los mismos. Fue 553-254394. El FBI determinó que era un número de seguro social de un ex convicto de 20 años en libertad condicional en el norte de California, con un tatuaje en su brazo que decía Pure Wood. Una investigación lo descartó como el Unabomber. Otra pista importante fue descubierta. Impreso en el papel en la carta del New York Times estaba la nota borrosa llamar a Nathan R. Miércoles 7 de la noche. El Unabomber escurridizo al fin proporcionó a los agentes una pista sólida. El FBI habló con más de 10,000 personas cuyos nombres eran Nathan y cuyos apellidos empezaban con R. La búsqueda exhaustiva no arrojó nada. Parecía que a el Unabomber le encantaba enviar al FBI en persecuciones absurdas. El Times publicó la carta que despertó el interés del público. También condujo al FBI hacia docenas de pistas falsas, estudiantes disgustados, ingenieros de aviación e incluso un club de calabozos y dragones en Chicago. La última ronda de actividad había acelerado la investigación del FBI. Se formó una fuerza de tareas formada por el FBI, la ATF y los inspectores postales para coordinar los esfuerzos de la investigación. Jim Freeman era el jefe de la oficina de campo del FBI en San Francisco. También lideraría la fuerza de tareas del Unabomber compuesta por varias agencias. Teníamos evidencia dispersa en 3 agencias federales diferentes y en muchos laboratorios estatales locales, por lo que reconocimos que nuestra labor era obtener el control de la información que ya estaba disponible para determinar qué partes de la investigación estaban listas. Y nos preparamos para esto al decidir volver a investigar cada crimen del caso. Cada fragmento de evidencia física que quedaba de los dispositivos pasados del Unabomber le serían entregados a un inspector forense. El agente especial Tom Monell, de la Unidad de Materiales y Dispositivos de Laboratorio del FBI, se convirtió en el inspector principal de la investigación. Toda la evidencia en el caso del Unabomber, sin importar si estaba relacionada con explosivos o no, llegó a mí y a mi unidad.
En los casos de dinamiteros en serie como el de Luna Bomber, el aspecto más frustrante fue el hecho de que estábamos haciendo todos los análisis forenses posibles a la evidencia. No fueron capaces de llevarnos a ninguna persona. Mientras la fuerza de tarea luchaba la retorcida revolución de Ted Kaczynski contra la sociedad continuó. El 10 de diciembre de 1994, el ejecutivo publicitario Thomas Moser abrió su correo en su casa al norte de Caldwell. Su esposa y sus 2 hijas estaban arriba. Examinó un paquete pequeño con muchas postales de H.G. Wickle, del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de San Francisco. La explosión fue la más espantosa hasta entonces. Decapitó al instante a Thomas Moser. Con cada dispositivo anterior en la investigación de Luna Bomber, el agente Monell fue capaz de reconstruir una réplica trabajando solo con los restos recuperados de las diferentes escenas del crimen, al igual que las 15 bombas que había reconstruido. Esta sin duda era el trabajo de Luna Bomber. Unos meses después, Ted Kaczynski se preparó para una larga visita hacia la costa oeste. Este viaje sería su mayor trabajo hasta la fecha. El 19 de abril de 1995, Ted Kaczynski estaba en el área de la bahía de San Francisco cuando la bomba de 900 kilogramos de combustible de Timothy McVeigh destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, matando a 168 personas. Ted no dejaría que su agenda fuera eclipsada por la devastación en Oklahoma. Al día siguiente, el 20 de abril, mientras la nación seguía aturdida por el incidente de Oklahoma, Kaczynski envió por correo 5 artículos, 4 cartas y un paquete. En pocos días el correo llegó al este. Primero fue una carta al New York Times. El agente especial Terry Torchy era el segundo al mando en la fuerza de tarea de Luna Bomber. En la carta al New York Times mencionó que él era responsable por los ataques a Thomas Moser, Charles Epstein y David Galanter. También mencionó algunas de sus metas y objetivos y dijo que estaba pensando en enviar un manuscrito o un ensayo y que quería considerar publicar dicho ensayo y que, de hacerlo, llegaría a un acuerdo para dejar de cometer actos terroristas. La segunda carta fue dirigida a la víctima reciente David Gallaert en Yale, quien se estaba recuperando de sus heridas. La carta fue insultante. Dr. Gallaert, las personas con títulos avanzados no son tan inteligentes como creen que son. Si tuvieran cerebro, se darían cuenta de que existen muchas personas que se molestan por la forma en que genios como usted están cambiando el mundo. El 25 de abril de 1995, un paquete llegó a la Asociación Forestal de California, dirigido a su expresidente William Dennison. Su presidente actual, Gilbert Murray, decidió abrirlo por su cuenta. Explotó con gran violencia, destruyendo todo en la oficina. Gil Murray voló literalmente en pedazos. A 4 cuadras de distancia, el gobernador de California oyó la explosión desde su oficina. El temor de Luna Bomber fue nacional. Se reportaban amenazas de bombas en todas partes. La lista de sospechosos superó los 50,000 nombres. 16 años y 16 bombas después, el Luna Bomber había reclamado 3 vidas y herido a 2 docenas de personas. 2 meses después de que Murray fuera asesinado, una carta llegó al San Francisco Chronicle. Decía, el grupo terrorista FC llamado Una Bomb por el FBI está planeando estallar una aeronave del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante los próximos 6 días. La amenaza tenía que tomarse en serio porque Una Bomber ya había puesto una bomba a bordo de un avión. No fue tan letal como para hacerlo estallar en el cielo, pero sabíamos que su habilidad para hacer bombas había progresado, lo suficiente para lograr eso. El FBI se aseguró de que las medidas de seguridad entraran en vigencia de inmediato en los aeropuertos de California. Nadie que no tuviera boleto podía pasar la seguridad. Todos los bolsos fueron revisados. Los perros detectores revisaban todo.
el servicio postal dejó de enviar el correo en aviones comerciales. Los pasajeros eran interrogados acerca del equipaje de mano que llevaban. Las preguntas si ellos llevaron el paquete consigo todo el tiempo o si habían empacado su maleta sin ayuda. Esas preguntas se hacen desde aquel día en el aeropuerto de Los Ángeles. El mismo día en que recibieron la amenaza en el San Francisco Chronicle, el Washington Post recibió un mensaje de FC, un manifiesto de 56 páginas. El New York Times recibió una copia del manifiesto al día siguiente, como lo hizo la revista de adultos Penthouse 2 días después. La carta al Post y al Times estableció los términos y condiciones para la publicación y aceptó en detener el bombardeo si el Post o el Times lo publicaban. Para el agente especial Terry Torchy y la fuerza de tarea del Unabomber, recibir el manifiesto fue un gran avance. Por supuesto, cuando apareció el manuscrito de Unabomber fue una gran información. Fue una gran oportunidad y sabíamos que teníamos que aprovecharla. Si se manejaba de forma correcta, podría llevarnos a identificar al Unabomber. El manifiesto titulado La Sociedad Industrial y sus consecuencias era un escrito detallado en contra de la tecnología, la genética, la izquierda, el conservadurismo y la sociedad moderna en general. El FBI tenía muchos artículos de evidencia recolectados de años de investigación de este caso. Solo necesitaban generar una pista sólida, una que con suerte hiciera el caso más fácil. Freeman pensó que la respuesta estaba en publicar el manifiesto. Estábamos muy a favor de publicarlo porque después de leer el manifiesto era evidente que una persona había plasmado su filosofía con varios años de desarrollo dentro de las páginas de esto. Era reconocible. Esperábamos que al leer esto alguien diría: recuerdo a ese sujeto. Estaba sentado a mi lado en la clase o en esta universidad. Después de una autorreflexión pública y de discusiones con el director del FBI, la abogada del estado Janet Reno, el Washington Post y el New York Times, se tomó la decisión de publicar el manifiesto. El manifiesto apareció en una sección especial del Post el 19 de septiembre de 1995. A principios de 1996, el hermano de Ted Kaczynski había estado investigando por su cuenta. El noticiero reportó que el Unabomber tenía conexiones en Chicago, la ciudad de su infancia, que al igual que con Berkeley y Salt Lake City, lo molestó. Consiguió una copia del manifiesto y comenzó a leerlo. Lo leyó con las esperanzas de eliminar la idea de que su hermano era un asesino. Lo que leyó le dio escalofríos. Reconoció el lenguaje y el contenido del manifiesto en cuanto a la similitud de los escritos de su hermano Ted. David sacó varias cartas viejas y escritos de Ted que pudo encontrar y los comparó con el manifiesto de Unabomber. Ambos usaron la frase «genios temperamentales». David estaba angustiado, pero aún no estaba convencido. Le escribió a Ted una carta urgente. Aunque no le reveló sus sospechas, le pidió que lo visitara en Montana. Ted rechazó el pedido de su hermano. David decidió llamar a un investigador privado para investigar el asunto, pero las noticias que el investigador le llevó no fueron alentadoras. El investigador privado envió el manifiesto junto con algunos de los escritos de Ted para ser analizados por expertos que no conocían a los actores involucrados. Los expertos concluyeron que los autores tenían una gran posibilidad de ser la misma persona. Desesperado, David continuó su búsqueda por cualquier cosa que Ted le hubiera escrito. En un viejo baúl se encontró con un ensayo que Ted le envió en 1971. David no podía seguir negando la realidad de que su hermano podría ser el Unabomber. David Kaczynski estaba sorprendido. El ensayo que David sacó en 1971 era muy similar al manifiesto de Unabomber.
Desgarrado ante la posibilidad de entregar a su propio hermano y poner en peligro las vidas de otros, David Kaczynski tomó una decisión dolorosa. A través de un abogado le habló al FBI acerca de su hermano. En febrero de 1996, David Kaczynski le contó a los miembros de la fuerza de tarea de sus sospechas. Dio un recuento detallado de la vida de Ted, dónde creció, a qué escuela fue y dónde estaba viviendo. Luego entregó el ensayo de 1971. Y luego pudimos hacer una comparación al mismo tiempo entre ese documento que había sido escrito hacía mucho tiempo con la copia actual del manifiesto, y fue muy claro para nosotros, para muchos de nosotros en la fuerza de tareas, que las similitudes eran más que una coincidencia. El FBI analizó el ensayo y encontró más de 160 ejemplos de similitudes con el manifiesto de una bomber, incluyendo frases comunes y errores ortográficos. La lista siguió creciendo. Luego de 17 años, el FBI tuvo su primer y gran sospechoso, Ted Kaczynski. Docenas de agentes del FBI se desplazaron con sigilo hacia la pequeña ciudad de Lincoln, en Montana. El FBI mantuvo una vigilancia cuidadosa en la cabaña de Kaczynski mientras establecían una orden de cateo para el caso, esperando que el Unabomber no volviera a atacar. Para principios de abril, se había descubierto información suficiente para justificar la orden. Entre otras cosas, los agentes pudieron descubrir que Ted había viajado por todas partes. Los registros en los hoteles probaron que el Unabomber siempre estaba en movimiento antes de un incidente. El agente Terry Torchy presentó una declaración detallada de 65 páginas describiendo el caso del gobierno contra Ted Kaczynski y solicitando permiso para registrar su cabaña. Habíamos trabajado toda la mañana alrededor de las 5 para ubicar con anticipación a varios equipos de agentes de diferentes lugares del bosque en Lincoln, Montana, y en un puesto de mando que situamos en Lincoln. Todos teníamos un papel diferente. También teníamos a los equipos de recuperación de evidencia y estaban situados en otro puesto de mando que teníamos en Lincoln. Todos estábamos listos para ir una vez que se firmara la orden. Agentes del FBI disfrazados y un oficial forestal se acercaron a la cabaña de Kaczynski. Caminaron hacia su cabaña hablando en voz alta. No querían que Kaczynski sospechara que había alguien acercándose por sorpresa. Los oficiales le pidieron ayuda para identificar una propiedad en su mapa. Cuando volteó para buscar su abrigo, los oficiales se abalanzaron sobre Kaczynski. El sospechoso de ser una bomber estaba bajo custodia. Kaczynski fue llevado de inmediato para ser interrogado en un puesto de mando temporal. Jim Freeman estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre que había evitado al FBI durante casi 2 décadas. Se veía desaliñado, parecía cubierto de suciedad. Los agentes que lo tenían agarrado por sus brazos para retenerlo tenían sucio en sus manos. ¿Le gusta viajar, Ted? Kaczynski no admitió nada y se rehusó a decir si en la cabaña había bombas activas. A medida que el interrogatorio avanzaba, comenzó la búsqueda en la cabaña. La cabaña pequeña fue considerada como una bomba activa. Se pensaba que el lugar tenía bombas activas o, en el peor de los casos, que estuviera lleno de trampas explosivas. El equipo de desactivación de explosivos entró a la cabaña con cuidado. Ted Kaczynski aún no había sido arrestado de manera oficial por ningún cargo. Cuando los investigadores registraron su cabaña, encontraron evidencia suficiente para acusarlo de posesión de materiales para fabricar bombas. Encontraron tuberías, productos químicos, cables, baterías y cajas de madera. Este cargo permitiría a los agentes a retener a Kaczynski hasta que se realizara una búsqueda más exhaustiva.
El agente especial y experto en explosivos del FBI, Donald Sachtleben, fue responsable de recopilar pruebas de forma rápida para obtener una orden de arresto. Fue hasta Helena para presentar una petición al juez. Sachtleben había estado trabajando en el caso de Unabomber durante años. Creo que en el viaje de regreso a Helena esa noche, cuando Pat Webb y yo habíamos trabajado en esto durante tantos años, nos miramos y nos dimos cuenta de que tal vez este era el comienzo del fin. Esa noche creímos, en verdad, que, de hecho, habíamos atrapado al Unabomber. Ted Kaczynski estuvo detenido durante la noche hasta que se presentaron cargos formales de arresto a la mañana siguiente. Fue llevado por las calles en televisión nacional, pareciendo ser un solitario excéntrico. Fue presentado al día siguiente ante un juez en Helena acusado de posesión de equipos para fabricar bombas. La búsqueda en la cabaña continuó. La habitación era una mina de oro, pero una peligrosa. Cada contenedor, cada libro, cada carpeta debía ser examinada por explosivos. Era evidente que iba a tomar mucho tiempo registrar la cabaña pequeña. La evidencia que se encontraba por la cabaña era abrumadora. Una serie de carpetas de 3 anillos, con páginas tras páginas de diseños detallados de bombas, que coincidían con las bombas utilizadas en muchas de las explosiones del Unabomber, polvos explosivos, del utilizado en los bombardeos, lingotes de aluminio y residuos de aluminio en el piso, componentes cruciales de las bombas. Allí estaba la sudadera con capucha y gafas de sol. El agente Thomas Monell, experto en dispositivos Unabomber, también estaba dentro de la cabaña. La otra evidencia ubicada en la cabaña eran componentes eléctricos y cables que coincidieron con la mayoría de los dispositivos Unabomber. Encontramos un interruptor improvisado o de tipo casero que era muy idéntico a 3 interruptores que se usaron en las bombas anteriores. Después de casi 2 días completos, la búsqueda se detuvo por un momento. Se encontró un paquete. Estaba envuelto como las bombas anteriores, con un remitente en él. Lo que faltaba era el nombre de la víctima y una dirección. Fue examinado y resultó ser una bomba lista para detonar. El agente especial Sachtleben tuvo que manejar la crisis. Desde los rayos X parecía muy similar a la última bomba que se había colocado, la que mató al señor Murray en Sacramento. Pudimos sacar con cuidado la caja de la cabaña y bajarla por la colina, donde nos instalamos para lidiar con la bomba. La búsqueda continuó con calma los días siguientes y se tomaron muchas más pruebas incriminatorias. Además del material para fabricar bombas y productos químicos, los agentes también incautaron cartas, notas, diagramas y el manifiesto de Unabomber. Había un vínculo indiscutible entre Ted Kaczynski y el Unabomber. Faltaba la máquina de escribir usada para el manifiesto. No se encontró la máquina de escribir que se usó para escribir el manifiesto hasta el último día de la búsqueda, que duró 4 días o 5 días. Estaba en el fondo de la última caja que se abrió. Les tomó 11 días a revisar una habitación de 7 metros cuadrados, pero el enfoque cuidadoso del FBI dio sus frutos. El hombre que había asesinado, mutilado y arruinado vidas mientras evadía al FBI fue atrapado al momento. El 14 de abril, toda la cabaña fue levantada en una plataforma y apartada para un análisis más profundo. Los cargos contra Kaczynski habían aumentado en gravedad. El 18 de junio de 1996, Ted Kaczynski fue acusado en Sacramento por 10 cargos relacionados con las actividades del Unabomber, un cargo por la muerte de Hugh Scruton, 3 cargos por las heridas de Charles Epstein, 3 cargos por la mutilación de David Galern y 3 cargos por la muerte de Gil Murray. Ese día habría sido el cumpleaños número 48 de Gil Murray. Las autoridades de Nueva Jersey presentaron más cargos por la muerte de Thomas Moser. El 12 de noviembre, los visitantes seleccionados ingresaron en el Tribunal de Sacramento para el juicio tan esperado de Ted Kaczynski. En la primera fila estaba la familia de Ted, su hermano David y su madre Wanda Kaczynski.
Cuando Ted ingresó a la sala del tribunal, dio la espalda enojado a los miembros de su familia y nunca los reconoció. Las declaraciones de apertura estaban a punto de comenzar cuando Kaczynski se puso de pie y dijo que quería cambiar de abogado. Después de unos días, el juez declaró que Kaczynski tendría que someterse a pruebas psicológicas. La doctora Sally Jensen, psiquiatra de la prisión federal, pasó muchos días con Kaczynski. Concluyó que Ted Kaczynski era un enfermo mental, pero que era competente para enfrentar un juicio. El caso del gobierno contra Kaczynski fue abrumador. Durante 17 años, el FBI se había preparado para ese día. Los inspectores habían reconstruido y preservado todos los dispositivos relacionados con los crímenes del Unabomber. Con el arresto de Ted Kaczynski, pudieron establecer un vínculo indiscutible entre él y el Unabomber. El deseo de soledad de Ted ya no se impuso. Sin opciones, se declaró culpable de todos los crímenes relacionados con Unabomber. Le dieron 4 cadenas perpetuas y 30 años. Nunca sería elegible para libertad condicional. Para el agente Terry Torchy, la investigación de Unabomber muestra la determinación del FBI de nunca renunciar hasta que se haga justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Para los que cometen estos crímenes, que pueden continuar durante muchos años y no ser atrapados, pueden volverse arrogantes o más complacientes, o pensar que nunca los atraparemos. Para ellos y para el público, el mensaje debe ser que no nos damos por vencidos y que permaneceremos hasta que lo solucionemos. Sin duda, creo que eso es lo que estamos llamados a hacer y es lo que tenemos que hacer. En junio de 1998, Joanna Lee, editora asistente de la editorial Simon & Schuster, recibió una carta de Ted Kaczynski con el remitente de la prisión. Sabía que era del convicto Unabomber, pero de todas maneras lo abrió. Kaczynski quería que publicara un libro sobre su lucha. Hasta la fecha, nadie lo ha comprado.